La elección de un nuevo papa siempre ha sido uno de los eventos más esperados y fascinantes en la historia de la Iglesia Católica. En octubre de 2023, este momento histórico se repitió con la elección de Robert Francis Prevost, el primer papa originario del hemisferio occidental norte en siglos y el primero que lleva el nombre de León XIV. Su ascensión al trono de San Pedro ha sido interpretada por muchos como un símbolo de cambio, modernización e inclusión en una institución milenaria enfrentando desafíos globales sin precedentes. Robert Francis Prevost nació el 15 de marzo de 1962 en la pequeña ciudad de Saint-Jérôme, Quebec, Canadá. Hijo de un carpintero y una maestra rural, desde su infancia mostró una profunda devoción religiosa que lo llevó a ingresar al Seminario Diocesano de Montreal a los 17 años. Durante sus estudios teológicos en la Universidad Laval, destacó por su interés en las corrientes sociales de América Latina y su defensa de los derechos indígenas. Tras ordenarse sacerdote en 1986, fue asignado a una parroquia rural donde trabajó directamente con comunidades marginadas, experiencias que lo marcarían para toda su vida. En 1995, tras ganar un prestigioso premio ecuménico por sus estudios sobre diálogo interreligioso en el Medio Oriente, fue nombrado consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz en Roma. Ahí conoció al futuro Papa Benedicto XVI, quien lo impulsó hacia cargos de mayor responsabilidad. En 2003, Prevost fue designado obispo auxiliar de Montreal, donde implementó polémicos cambios como la apertura de espacios para discusiones sobre laicidad y diversidad sexual en las escuelas católicas. Su ascenso continuó con su nombramiento como arzobispo de Toronto en 2010, cargo que ocuparía durante 12 años. Allí lideró una reforma histórica al crear un fondo para indemnizar víctimas de abusos por parte del clero y establecer mecanismos de transparencia financiera sin precedentes en la Iglesia canadiense. Su postura crítica hacia el consumo excesivo de recursos por parte de la curia romana también empezó a destacar, posicionándolo como un líder emergente dentro de lo que se denominaba la facción reformista dentro del episcopado global. El cónclave extraordinario convocado tras la renuncia inesperada de Papa Francisco en junio de 2023 capturó la atención mundial. Con 61 votantes, Prevost, entonces cardenal desde 2021, llegó a ser el cuarto favorito según las encuestas previas. Sin embargo, su discurso inicial sobre una iglesia que sirva con humildad, en el que rechazó explícitamente la politización de la religión y abogó por un mayor papel de las mujeres en decisiones eclesiásticas, generó consensos insospechados. La controversia alrededor de las mujeres diáconas se intensificó en julio de 2024 con el nombramiento de 3 mujeres como consultoras principales en la Congregación para los Obispos. Este paso fue celebrado por activistas feministas y grupos pro igualdad, pero desencadenó críticas desde movimientos tradicionalistas. El Papa respondió a las críticas en un encuentro con periodistas, afirmando que la fe no teme a la verdad histórica y citando estudios exegéticos respaldados por la Pontificia Universidad Gregoriana. Internamente, su decisión de eliminar subsidios vaticanos a colegios religiosos generó fricciones. El documento Directiva número 7 publicado en septiembre, estableció que instituciones educativas subsidiadas deben garantizar plena neutralidad ideológica, afectando a escuelas católicas vinculadas con gobiernos autoritarios. La educación debe formar ciudadanos libres, no partidarios, afirmó. Su visión ecuménica se puso a prueba en octubre con un viaje a Ucrania durante combates activos. Acompañado de 2 sacerdotes, visitó la zona fronteriza con Rusia para entregar ayuda humanitaria y celebrar una misa bajo estricto protocolo de seguridad, pronunciando su famoso Sermón del Cráter. El tema del celibato obligatorio sigue estancado a pesar de su apoyo teórico. En privado, Prevost reconoce que no hay una solución rápida para un dogma cuestionado por más de medio siglo. Su comisión interdisciplinaria ha analizado casos como el sacerdocio permanente en Polonia. En el plano personal, su relación con la familia ha sido un tema recurrente. Aunque nunca se casó,
mantiene contacto cercano con sus 2 hermanos y sobrinos en Canadá. En una entrevista para YouTube, admitió: "La soledad es parte del precio de este servicio, pero no está vacía". El 2024 trajo escándalos inesperados: la filtración del documento de Florencia, donde Prevost propuso vender parte del tesoro papal para financiar proyectos contra el hambre, causó estupor. Aunque las autoridades vaticanas desmintieron planes concretos, su mención pública mantuvo el debate abierto. A fines del año 2024, encuestas internas del Vaticano revelaron que el 68% de los católicos jóvenes aprueban sus cambios, frente al 33% de la generación mayoritaria. Este abismo demográfico se refleja en decisiones simbólicas como su uso de un iPhone para grabar vídeos sobre temas tabú. En febrero de 2025, durante las festividades del Caribe, sorprendió al cancelar un viaje a Roma para asistir a una conferencia sobre migración en Haití tras el terremoto. Allí, junto a damnificados, afirmó: "No necesito palacios de cristal, el único altar que importa está aquí". El Congreso Eucarístico Internacional del 2026, programado en Estados Unidos, promete ser un escenario clave. Activistas LGBTQ exigen su participación en ceremonias con sus parejas, mientras líderes conservadores insisten en restringir cualquier diálogo que cuestione la doctrina tradicional. Mientras tanto, el Papa mantiene una rutina que mezcla austeridad y cercanía: desayuna pan integral en la cafetería del Palacio Apostólico con seminaristas, viaja por Europa en trenes de segunda clase y dedica horas diarias a leer cartas de feligreses anónimos. En su oficina cuelga un retrato de su madre, Marie-Ange Prevost, quien murió en 2019 tras una larga enfermedad. "Ella me enseñó que la fe es acción antes que dogma", confiesa a quienes lo visitan, sintetizando su credo pastoral. El Congreso Eucarístico Internacional de Filadelfia en julio de 2026 se convertirá en el campo de batalla simbólico entre los distintos frentes del catolicismo global. Mientras activistas LGBTQI desplegaban pancartas pidiendo su salida, grupos tradicionalistas organizaron una cadena humana alrededor del Estadio Lincoln. Prevost, con su estilo característico, optó por llegar en autobús público junto a un grupo de refugiados sirios y mexicanos. En su discurso principal, evitó polemizar directamente: "No vengo a juzgar, sino a escuchar. La Eucaristía no es una barricada, es puerta para todos los que tienen hambre". La decisión de permitir que 2 mujeres diáconas oficiaran la distribución de pan y vino en la ceremonia principal generó un ruido mediático planetario. El Vaticano aseguró que se trataba de una experiencia litúrgica experimental, pero fuentes internas confirmaron que el Papa presionaba por avanzar hacia su ordenación formal. "El celibato seguirá siendo opción, no ley", reveló en un encuentro privado con jóvenes teólogos, anticipando posibles ajustes canónicos para 2027. Paralelamente, la polémica sobre el Tesoro Vaticano resurgió tras una propuesta del Banco Mundial para evaluar las reliquias como garantía financiera. Prevost respaldó el plan públicamente: "¿Tiene sentido que milagrosas imágenes doradas reposen en vitrinas mientras miles mueren por la tuberculosis?". La curia romana reaccionó con recelo: al menos 3 cardenales retiraron su apoyo político a cambio de frenar las negociaciones. En el plano personal, un episodio cardíaco leve en octubre del 2026 generó alarmas mediáticas y eclesiásticas. Durante su recuperación en el Hospital Gemelli, concedió entrevistas donde admitió: "La fatiga es real, pero no hay marcha atrás, este barco ya zarpó". Su gestión tuvo un giro geopolítico inesperado con la mediación en el conflicto entre India y Pakistán por recursos hídricos en 2027. Acompañado por monjes budistas y pastores musulmanes, organizó una vigilia de oración en la frontera disputada, generando un cese temporal del bombardeo aéreo. En el terreno doméstico, la Iglesia italiana enfrentaba escándalos por el manejo de fondos donados durante su campaña contra el hambre. Se descubrió que el 23% de los recursos habían sido desviados a empresas vinculadas al clero conservador. Prevost reaccionó con dureza, destituyendo al cardenal responsable. El 2028 marcaría su punto de inflexión,
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, lanzó un ambicioso proyecto para replantear el Concilio Vaticano II desde una perspectiva climática, proponiendo que los bienes eclesiásticos se inviertan exclusivamente en energías renovables. Su relación con el Reino de Arabia Saudita entró en crisis tras criticar indirectamente los ataques a cristianos en regiones ultranorteamidas. No podemos callarnos ante violencia disfrazada de fe, eso sería traición al Evangelio. El gobierno saudí retalió cancelando un acuerdo. A sus 67 años, Prevost mantiene una agenda frenética. Enero del 2030 lo encontró celebrando misa en la Antártida junto a científicos ambientalistas y escribiendo un libro sobre la espiritualidad de lo cotidiano, inspirado por sus conversaciones con obreros vaticanos. Su próximo objetivo, negociar una tregua entre Irán e Israel, aunque el Vaticano niega oficialmente las gestiones. Los críticos señalan que su enfoque ha debilitado la institución, los partidarios lo llaman el Papa del siglo XXI, por romper paradigmas. En privado confiesa, algunos dicen que soy un profeta, otros un hereje, pero no importa si cambio al mundo o solo a mí mismo. En el primer trimestre de 2031, la Iglesia Católica vivió un momento histórico. Tras años de debates y resistencias, el Papa León XIV promulgó con bulls específicos la ordenación formal de mujeres diáconas en toda Europa, Latinoamérica y Filipinas. La decisión dividió a los cardenales, 7 de ellos presentaron su renuncia colectiva, acusando al pontífice de socavar la tradición, mientras otros 23 pidieron más prudencia en un manifiesto publicado por el Osservatore Romano. Paralelamente, sus esfuerzos por mediar entre Irán e Israel tuvieron un giro inesperado. En una reunión secreta en el Vaticano en abril de 2032, representantes de ambos países firmaron un acuerdo parcial sobre intercambio cultural y rescate de prisioneros políticos. La comunidad internacional lo ovacionó, aunque los extremistas judíos e islámicos emitieron fatwas y amenazas contra sus colaboradores directos. Su salud continuaba siendo un factor crítico, una operación coronaria de emergencia en junio del mismo año lo mantuvo postrado por 3 semanas. Durante su convalecencia, filtraciones revelaron que había redactado un documento confidencial proponiendo reducir el número de cardenales y democratizar el colegio cardenalicio para incluir más miembros de África y Asia. En 2033, su apuesta por la economía verde dio un salto radical. Tras meses de negociaciones con inversores y gobiernos nórdicos, el Vaticano anunció la venta del histórico cetro de San Pedro para financiar proyectos contra la deforestación en la Amazonía. La venta generó polémica entre coleccionistas y conservadores, pero el dinero permitió la creación de 150 guardabosques locales entrenados por las Fuerzas Armadas brasileñas. Su último gran proyecto fue una asamblea ecuménica en Estambul en 2034, donde líderes cristianos ortodoxos, protestantes y católicos discutieron la creación de un fondo común para rescatar minorías religiosas en Oriente Medio. Sin embargo, su estado físico empeoraba. Se le diagnosticó un cáncer pulmonar recurrente que limitaba sus viajes. El 14 de noviembre de 2035, en una audiencia pública anómala transmitida a todo el planeta, el Papa anunció su renuncia. Fue el segundo pontífice en abdicar desde 1415, y su discurso final, lleno de referencias a la justicia social, fue compartido más de 1 millón de veces en redes. No soy santo, pero traje al mundo lo que pude, concluyó con voz entrecortada. Murió el 7 de marzo de 2036, a los 71 años, tras recibir los sacramentos en su estudio del Vaticano. Sus funerales congregaron a líderes mundiales y multitudes que coreaban Santo León, aunque la Congregación para las Causas de los Santos tardó 5 años en iniciar su proceso de beatificación. Hoy, su legado es objeto de interpretaciones contradictorias. Una generación lo ve como precursor del catolicismo, desde abajo, mientras otros clérigos insisten en que dejó grietas insalvables. Pero sus palabras persisten en escuelas y templos. La fe no es un museo, sino un camino, y todos debemos caminar sin miedo. La muerte de León XIV en 2036 dejó un vacío espiritual y político que tardaría años en cerrarse. Mientras sus seguidores clamaban por su canonización,
sectores conservadores sostenían que su agenda había destruido la unidad de la Iglesia. La Congregación para las Causas de los Santos se vio inmersa en una batalla interna. 180 testimonios a favor destacaban milagros atribuidos a su intercesión, como curaciones médicas inexplicables durante sus misas. Pero 32 obispos presentaron un contrafuego argumentando que su legado era más humano que divino. En 2041, el Papa Pablo XI, elegido tras una cónclave dividida, decidió avanzar con la beatificación, aunque condicionada a una investigación adicional sobre su postura frente al matrimonio entre sacerdotes. Su reforma más polémica, la ordenación de mujeres diáconas, se consolidó gradualmente. Para 2045, el 38% del clero en Latinoamérica y Europa era femenino, con figuras como la diácona María Elena Torres liderando movimientos pro-migrantes y aborto legal. En África, sin embargo, solo un 12% de las diócesis aceptaba a mujeres en roles sacerdotales, reflejando tensiones culturales que prevalecían aún. El legado ambiental de León XIV marcó una nueva era. Los fondos generados por la venta del cetro de San Pedro permitieron detener el 40% de la deforestación en la Amazonía entre 2036 y 2040. Su iniciativa, Iglesia Verde, logró que el 95% de los edificios eclesiásticos globales usen energías renovables, aunque sectores tradicionales criticaban que se priorizaba la tierra sobre las almas. En política internacional, sus esfuerzos por acercar a Irán e Israel germinaron décadas después. En 2047, un tratado de paz parcial entre ambos países incluyó cláusulas negociadas desde los diálogos vaticanos de 2032. Sin embargo, sus intentos por mediar en Siria y Afganistán fracasaron, evidenciando límites a la influencia papal en conflictos sectarios armados. En 2048, el Vaticano celebró los 15 años de su fallecimiento con un documento oficial titulado León XIV, entre profecía y crisis. Allí se reconocían avances como la reducción del 60% en casos de abuso financiero entre altos cargos eclesiásticos. También se lamentaba el alejamiento de jóvenes hacia corrientes religiosas más radicales. Su libro La espiritualidad de lo cotidiano siguió siendo un bestseller en universidades laicas y teológicas. El proceso beatificatorio culminó en 2051. Aunque solo se requirieron 2 milagros canónicos, la ceremonia fue televisada parcialmente. El cardenal Pedro Nkosi, de Sudán del Sur, leía en suajili su discurso mientras grupos conservadores boicoteaban los actos. Hoy, su estatua frente a San Juan de Letrán exhibe un letrerío con su máxima: la fe no se defiende, se comparte, y debajo, una línea que divide opiniones: santo o hereje. Para muchos católicos jóvenes, el 83% según encuestas de 2055, León XIV es un símbolo de esperanza, un pontífice que enfrentó los miedos del Vaticano para abrazar el mundo real. Para otros, representó la pérdida de identidad de una institución milenaria. Pero su voz sigue resonando en escuelas, redes sociales y capillas clandestinas. No preguntemos qué queremos conservar, sino a quién debemos liberar. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.